Bueno, muy bien, continuamos entonces con las actividades. Quiero agradecer muy especialmente a este panel que acabamos de finalizar, a las autoridades e integrantes de distintas instituciones. Creo que ha sido realmente un lujo contar con los enfoques, con las miradas de las distintas instituciones con quienes compartimos este compromiso y los desafíos en torno al patrimonio. Así que, bueno, muy, muy agradecida por todos los aportes en nombre de ICOMOS Argentina. Y ahora tengo el privilegio de presentar al arquitecto Alfredo Conti, que nos acompaña en este momento para brindar la conferencia de cierre de este primer día. Así que voy a proceder a presentarlo. Bueno, Alfredo Conti, arquitecto, especializado en conservación del patrimonio en la Universidad de Buenos Aires, doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Zacatecas, es profesor en la Universidad Nacional de La Plata y en la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural, Buenos Aires. Es asesor emérito de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. Ha sido presidente de ICOMOS Argentina entre los años 2006 y 2012 y vicepresidente internacional entre 2010 y 2017. Desde el año 2000 realiza misiones de evaluación y monitoreo de sitios patrimonio mundial y asesorías en diversos países de América, Europa y Asia. Es consultor UNESCO en proyectos referidos al patrimonio cultural. Y el título de la presentación que nos va a compartir hoy es La Carta de Venecia, 60 años después. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Gaby, por la presentación. Tengan todas y todos muy buenas tardes y el privilegio es mío, Gaby. Quiero empezar justamente agradeciendo a ICOMOS Argentina y a la Universidad de Morón el hecho de que me hayan invitado para cerrar esta primera jornada de este importante encuentro. Y bueno, ser el último tiene algunas desventajas y algunas ventajas, ¿no? Las desventajas que me imagino que deben estar con cierto cansancio ya por la hora y por la jornada muy rica, pero muy intensa que tuvimos. Y la ventaja para mí es que les anticipo que el 90% de lo que tenía previsto decir ya fue dicho. Con lo cual puedo ir un poquito más rápido, quizás. Bueno, y por otra parte puse ese título así muy genérico, ¿no? La Carta de Venecia 60 años después, que en realidad no, me parece que metí la pata. A ver. Pero no. Muchas gracias. No, esto en realidad es una serie de reflexiones acerca de una pregunta que nos venimos haciendo desde hace décadas, debo decir, ¿no? ¿La Carta de Venecia está vigente o no? Entonces, para esto planteo algunas cuestiones, ahí se ven muy prolijas en la lista, no lo van a hacer tanto, pero mi idea es, en principio, que para reflexionar o para discutir acerca de la Carta de Venecia, lo primero que tenemos que tener en claro es el contexto geográfico, histórico y cultural en el cual fue gestada. ¿Cuáles fueron los antecedentes? ¿Cuáles fueron los objetivos del documento? ¿Qué alcances se pretendía en ese momento para este documento? Voy a presentar algunas de las discusiones posteriores, porque de hecho fue discutida desde muy poco tiempo después de haber sido adoptada. Y después me voy a referir a algunas cuestiones, bueno, en primer lugar, el eurocentrismo de la Carta, los desafíos actuales con que nos encontramos al trabajar por el patrimonio, alguna cuestión acerca de la valoración del patrimonio, bueno, el tema de la autenticidad, que creo que es uno de los más complejos ya desde el mismo texto de la Carta, y después algunas conclusiones y modestas sugerencias
para una eventual, si es que en algún momento se encara, revisión. Entonces, decía que creo que lo esencial y lo primero es entender en qué momento histórico y en qué contexto surge la Carta de Venecia. Y es en un momento en el cual Europa todavía estaba con los efectos de la Segunda Guerra Mundial, que en el caso que nos compete, bueno, además de los millones de víctimas de la guerra más sangrienta que había conocido la humanidad, había sido la guerra más destructiva. Y lo cierto es que muchas ciudades europeas habían sido prácticamente arrasadas por los bombardeos, cantidad de edificios históricos, patrimoniales, como los que queramos mencionar, habían sido destruidos. Y es por eso que a partir de la reconstrucción que se inicia una vez terminada la guerra, vamos a ver una cantidad de actitudes diferentes, de las cuales muestro dos. La foto de la izquierda es la Catedral de Coventry en Inglaterra, bueno, destruida casi totalmente por un bombardeo, caso en el cual se decidió dejar la ruina, como testimonio de esa destrucción, y al costado, que es ese edificio de ladrillo que ustedes están viendo ahí, construir una catedral nueva y moderna. Acá se siguió de algún modo lo que había sido la escuela inglesa prácticamente representada en John Ruskin, ¿no? Los monumentos no los podemos tocar. Y en todo caso una ruina puede ser consolidada, pero no más que eso. Y las dos imágenes de la derecha son la Catedral de Rouen en Francia. La imagen más pequeña quizás se ve muy poco, pero lo que se está viendo ahí es uno de los muros laterales, de una de las naves laterales, donde había quedado una ventana prácticamente. Y la foto de abajo no es exactamente el ángulo, pero sí el mismo sector de esa catedral, tal como lo vemos hoy. Es decir, acá hubo un grado importante de reconstrucción, no solo diría restauración, sino de reconstrucción, hasta llegar a casos más extremos, como quizás el más paradigmático es el centro histórico de Varsovia, donde a lo largo de las décadas de 1950, 1960 y hasta principios de los años 70, se hizo una reconstrucción de ese centro histórico, edificio por edificio, tal como eran antes de ser destruidos durante la guerra. Todo esto generaba cuestiones, ahora me voy a referir muy brevemente a la Carta de Atenas, pero bueno, lo cierto es que en el año 1964 en Venecia se realiza ese segundo famoso Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, y creo que este año no debemos conmemorar únicamente la Carta, debemos conmemorar el Congreso. ¿Por qué? Porque de ese congreso surgieron varias conclusiones y recomendaciones. Bueno, una de ellas es la Carta de Venecia, pero además ese es el congreso que solicita la creación de un organismo internacional específico para trabajar en el patrimonio construido, digamos, para decirlo de una forma genérica o arquitectónico, arqueológico, urbanístico. Y esa fue la causa por la cual un año después en Varsovia se crea el ICOMOS. Otra conclusión del Congreso era fomentar la formación de especialistas a través del ICROM. El ICROM era un organismo que se había fundado unos años antes, en la década de 1950, y luego una publicación periódica que fue mencionada hoy por la mañana, la revista Monumentum, que lamentablemente, bueno, a partir del año 1984 dejó de publicarse. O sea, un congreso que en definitiva tuvo varias consecuencias, bueno, y una de las cuales el ICOMOS somos de alguna manera hijos de ese congreso. Volviendo a la carta, esto lo voy a retomar cuando hable del eurocentrismo,
Pero hoy José de Nordenflich hizo una relación. Aquí era un congreso internacional, o sea, participaron muchos profesionales de muchos países del mundo, hubo varios latinoamericanos, pero lo cierto es que la carta propiamente dicha está firmada por 23 personas, de las cuales 19 eran europeos, 2 latinoamericanos, son las 2 fotos que están más en el centro, Víctor Pimentel de Perú y Carlos Flores Marini de México, un tunecino, que es el señor que está hacia la derecha, Mustafa Sviz, y después había una persona de Estados Unidos, en realidad descendiente de chinos, pero que estaba representando a la UNESCO. Entonces, ¿por qué comento esto? Es más, Pimentel, por ejemplo, estaba haciendo una estancia académica en Italia. Es decir, es una carta que en realidad fue pensada directamente por europeos. Perdón, no presenté a las otras 2 personas. Piero Gazzola, que es el fundador y primer presidente del ICOMOS, y el otro señor que está en el centro de la imagen en blanco y negro, Raymond Lemer, que Raymond Lemer, junto con Philippot, que lo voy a nombrar después, es el que hace el manuscrito de la carta, ¿no? El que hace el primer borrador, digamos, que después va a ser discutido, aprobado y firmado por esas 23 personas. Con lo cual agrego algo, el original de la carta está en francés. Digo porque a veces cuando tenemos que ir a buscar, se hizo referencia también a los problemas de traducción, de los cuales el más famoso fue eso de reemplazar obras modestas por obras maestras. Es más, cuando ahí la veo a María Elena, que fue mi compañera de posgrado, y cuando a nosotros nos dieron para leer la Carta de Venecia por primera vez, decía las obras maestras. Y decíamos, ¿cómo las? Bueno, en realidad, bueno, no me quiero ir en anécdotas, pero parece que una... Yo nombro el pecado, pero no el pecador. No, pero la historia fue que una traductora que se la dieron para que la tradujera al español, claro, se estaba hablando de monumentos, entonces la mujer dijo, no, ¿cómo van a ser obras modestas? Tienen que ser maestras. Y como más o menos rimaba, quedó así por mucho tiempo. Bueno, pero les decía, hay antecedentes. La Carta de Atenas del año 1931 es lo que se considera el primer documento internacional sobre conservación y restauración de monumentos y sitios. En el 32 en Italia se había adoptado la primera Carta del Restauro, después hubo otra, pero esas dos muy influidas por un pensamiento italiano, fundamentalmente, ¿no? Ahí estaban las ideas de Boito, de Gustavo Giovannoni. La UNESCO para esa época había adoptado la primera convención referida al tema patrimonial, la convención de 1954, que es la de protección de bienes culturales en caso de conflicto armado. O sea, fíjense que todavía estaba el tema de la guerra dando vueltas. En el 56 la UNESCO había adoptado una recomendación sobre excavaciones y en el 63 Cesare Brandi había publicado el libro Teoría de la Restauración, en el cual en realidad recoge una serie de escritos que había hecho a lo largo de casi una década y que va a tener alguna influencia. Me voy a referir después cuando hable de los valores o de la valoración del patrimonio. Pero pongo esas imágenes porque, es más, cuando uno lee alguno de los textos escritos por los firmantes, alguno dice, bueno, lo que necesitábamos en ese momento era revisar algunas cuestiones de la Carta de Atenas. Y la Carta de Atenas era bastante estricta en una cuestión, que era limitar las restauraciones exageradas, podríamos decir, bueno, ni hablar de las reconstrucciones. ¿Qué es lo que estaba pasando? Como mostré recién en la Catedral de Rouen, la iglesia esa es la Frauenkirche en Dresde, de la cual habían quedado 3 piedras nada más, y hoy está así. ¿O qué pasaba cuando nos enfrentábamos con un monumento, con un edificio patrimonial que había tenido varias etapas de construcción? Entonces, de alguna manera era revisar la Carta de Atenas. Y aprovecho para decir algo también, que la Carta de Atenas tiene algunas cuestiones que en Venecia no están.
Por ejemplo, en la Carta de Atenas se habla de la educación, se habla de la necesidad de contar con una legislación adecuada, que luego Venecia no lo retoma. Pero no lo retoma, y esto está relacionado con los alcances y los objetivos de esta carta, que están en el título: conservación y restauración de los monumentos y los sitios. Ahora, ahí está la definición que da, ahora lo podemos ver, pero conservación y restauración de los monumentos y los sitios. Hoy podríamos decir del patrimonio arquitectónico, porque básicamente habla de un patrimonio arquitectónico, y ahí se cuelan los sitios de una manera, como vamos a ver en un rato, también sumamente imprecisa. Por eso, esta es una idea mía también, a la Carta de Venecia no hay que pedirle más de lo que la Carta de Venecia quiso ser, o que, digamos, lo que los autores de la Carta de Venecia quisieron que la carta fuera. Era orientar intervenciones de conservación y restauración, básicamente en monumentos. Bueno, monumentos que los define, vamos a ahorrar la definición porque creo que la conocemos todos. Agrega esto de las obras modestas, realmente fue muy importante, era algo sobre lo cual se venía pensando y se venía trabajando, pero en todo caso, bueno, a partir de la Carta de Venecia, y ahí pongo dos ejemplos, uno en la Puna Jujeña y otro en la Patagonia, en la provincia de Chubut, como este tipo de bienes, además de los que denominamos monumentos por su escala o por su trascendencia histórica, artística, arquitectónica, etcétera, pasaran a integrar elencos patrimoniales. Ahora, me refería al contexto europeo, dije, la carta es una carta que fue pensada para el problema que en ese momento tenían en Europa, pero nuestra región, digamos, ya tenía una gran tradición de trabajar y de pensar acerca de estos temas, ¿no? En el caso, bueno, del patrimonio pre-europeo, ¿no? El patrimonio de las culturas originarias de nuestro continente, México particularmente, y luego seguía Perú, ya tenían una tradición con muchas cosas que en realidad se oponen un poco a lo que decían tanto la Carta de Atenas como la Carta de Venecia. Se estaba trabajando en restauración, las dos fotos, eso es la casa del Inca Garcilaso en el Cusco, donde hubo una intervención realmente muy rigurosa, a pesar, en realidad la foto en blanco y negro es la casa tal como había llegado al siglo XX después de toda una serie de intervenciones que había tenido a lo largo del tiempo. Ahí interviene Emilio Hart-Terré, primero, luego Víctor Pimentel también va a trabajar, pero con una, como les decía, una intervención muy rigurosa en cuanto a investigación histórica, a cateos en el sitio, etc. Y en nuestro país teníamos básicamente, bueno, pongo únicamente el Cabildo, pero la obra de Mario Buschiazzo, ¿no? El Cabildo, en el cual también, si lo analizamos, cuando él hace esto, no estaba la Carta de Venecia todavía, sí estaba la Carta de Atenas. Si lo analizamos a la luz de la Carta de Atenas, se le fue la mano, digamos. No así en otras obras, cuando trabaja, por ejemplo, en San Francisco, en Santa Fe, o en la Casa de Sarmiento en San Juan, pero también quiero rescatar lo siguiente, porque unos años después él explica por qué hizo esto. Y él dice que en un país como el nuestro, donde necesitábamos referentes materiales, el valor educativo que puede tener esto es esencial y justifica la intervención. Es decir, no es lo mismo mostrarle a un chico de escuela, mira, este muñón que ves acá, acá fue la Revolución de Mayo, o estos cimientos que ves acá fueron los de la casa donde se declaró la independencia, que mostrarla. Como todo esto está absolutamente documentado, eso es lo que de alguna manera también apoya la justificación de la intervención. Bueno, quiero hacer una referencia al eurocentrismo. ¿La Carta de Venecia es eurocéntrica? Sí, lo es. Es una carta pensada para el continente europeo, como decía recién, para los problemas del continente europeo. Pero ahí está parte del preámbulo
el preámbulo no lo escribe Lemer, lo escribe otro experto que estaba ahí en esa reunión, que era Paul Philippot. Y fíjense que en uno de los párrafos dice: por lo tanto, es esencial que los principios que deben presidir la conservación y la restauración de los monumentos sean establecidos de común, o sea, bueno, tiene que haber como un acuerdo acerca de los principios, y formulados en un plan internacional, dejando que cada nación cuide de asegurar su aplicación en el marco de su propia cultura y sus tradiciones. O sea, lo está diciendo claramente. Miren, estos son principios muy generales. Corresponde a cada cultura, a cada nación, adaptarlos, interpretarlos, etc. Y ahí permítanme que ponga un ejemplo que para mí es el más ilustrativo, que es lo que hizo Australia con su famosa Carta de Burra, ¿no? La Carta de Burra es una carta pensada para el contexto específico de ese país, que además periódicamente la van revisando, ¿no? Y que introduce una serie de ideas muy interesantes como lugares con significación cultural, etc. O sea que este es un trabajo que sería interesante encarar. Bueno, a ver, ¿de qué manera podríamos interpretar estos principios generales a nuestra realidad? Bueno, les decía que muchas veces fue discutida. Cuando en el año 1981 se hizo una de las tantas asambleas generales del ICOMOS, en realidad antes de la gran reunión que fue, de la reunión general que fue en Roma, se habían hecho 4 sesiones temáticas, de las cuales una que tuvo lugar en la ciudad de Bari era justamente para discutir la Carta de Venecia. Esa la coordinaba Michel Parán, que luego fue presidente del ICOMOS, de hecho estuvo acá en Argentina en 1984, y bueno, acá sinteticé obviamente, ¿no? Pero Michel Parán, o ese grupo, terminan diciendo, sigue siendo válida. Esa era la conclusión. Pero Raymond Lemer, que había sido el que había redactado la Carta de Venecia, que en ese momento era el presidente saliente del ICOMOS, en su mensaje a la Asamblea, ahí copié simplemente algunos párrafos, ¿no? Pero dice: la evolución del pensamiento y el mejor conocimiento de las dimensiones del patrimonio nos llevan a la firme creencia que la Carta debe ser adaptada. Yo ahí traduje sin tergiversación, no sé si queda muy claro eso, pero dice, bueno, sin renunciar a los principios, pero se tiene que adaptar en el tema de que hoy vemos al patrimonio de otra manera. Debe ser actualizada y extender su alcance a través de un texto que tenga en cuenta las amplias tendencias culturales del mundo y, es más, él en un momento dice, queda claro que la Carta de Venecia tal como está no se puede aplicar en África, no se puede aplicar en Asia, etc. Pero dice que una confrontación general de puntos de vista basados en diferentes referencias culturales es urgente. Bueno, y sigue, dice, debe preceder a la revisión de la cátedra. Pero fíjense que aún en sus propios autores, y esto es 64, menos de 20 años después de la carta, ellos mismos dicen, bueno, hay que pensarla en función de cómo fue cambiando el pensamiento en el campo del patrimonio. Y en otra de las asambleas generales, 1990, en Lausana, que además conmemoraba los 25 años de fundación del ICOMOS, se hace una sesión especial sobre la Carta de Venecia. Nuevamente, son algunos poquísimos párrafos de las conclusiones de esa sesión. Entonces, por un lado se reconocía que los principios siguen siendo válidos. Por otro lado, se pedía que el ICOMOS, que es el portador de la doctrina, cosa que José la dijo esta mañana, o sea, la función esencial por la cual se creó el ICOMOS es generar doctrina, o una de las funciones esenciales, digamos, necesita urgentemente un comité internacional de doctrina. Cosa que realmente apareció muchos años después. Hoy hay dentro de los comités científicos internacionales uno de teoría y filosofía de la conservación, pero apareció muchos años después de 1990. Y después esa comisión
recomendaba completar la Carta de Venecia con textos teóricos específicos. O sea, ya se reconocía la ampliación del concepto de patrimonio que excede lo arquitectónico, sin traicionar su espíritu original, pero ampliando su alcance más allá del patrimonio puramente arquitectónico. Para esta fecha ya se había elaborado la Carta de Jardines Históricos entre el ICOMOS y el IFLA. Se estaba por aprobar, de hecho en esta asamblea se aprobó la del patrimonio arqueológico, pero bueno, fue lo que el ICOMOS fue haciendo a lo largo de los años y no puse todas. Pero desde 1982, que se aprueba la Carta de Jardines Históricos, hasta 2022, Arqueología Antártica, y ahora este año se va a discutir la del patrimonio cultural inmaterial, o se va a aprobar, pero ciudades históricas, patrimonio arqueológico, patrimonio cultural subacuático, estructuras de madera, patrimonio vernáculo, estructuras del patrimonio arquitectónico, pinturas murales, itinerarios culturales, patrimonio industrial, paisajes rurales, fortificaciones y patrimonio militar. O sea, de alguna manera, y cuando uno lee estas cartas, están inspiradas en los principios básicos de la Carta de Venecia. O sea que de alguna manera ese reclamo de que la Carta de Venecia obviamente no cubre todo el patrimonio, porque en 1964 no se pensaba en el patrimonio como lo pensamos hoy, fue completándose a través de esas cartas. Bueno, si venimos al presente, voy a empezar diciendo una enorme obviedad. Por supuesto, el mundo de hoy es absolutamente diferente al mundo de 1964. Ni hablar de los grandes cambios que hubo históricos, políticos, tecnológicos. El hombre llegó a la luna, se derribó el muro de Berlín, las tecnologías. Ahora, fíjense que una diferencia que yo veo es que en la posguerra, a pesar de la Guerra Fría y demás, todavía había una cierta confianza o un cierto optimismo, que yo hoy lo tengo un poco en duda, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se crea la UNESCO, se funda la UNESCO en 1945, la idea central, ¿cuál era? Dado que las guerras empiezan en la mente de los hombres, hay que trabajar en la mente de los hombres para construir la paz. Y se pensaba que la educación, la ciencia y la cultura iban a ser instrumentos para construir la paz, cosa que hoy, lamentablemente, cuando vemos lo que está pasando en el mundo, conflictos bélicos terribles, millones de personas que están desplazadas de sus lugares, que están marginadas, en un mundo donde hay inequidades e desigualdades, gracias, absolutas, donde tenemos una amenaza global como es el cambio climático. Bueno, ya les digo, un mundo creo que sumamente complejo y con problemas que, por supuesto, en 1964 no existían. Por otro lado, bueno, esto también es una redundancia, pero el concepto de patrimonio que tenemos hoy es completamente diferente. Hoy el patrimonio es un sistema en el cual se conviven de alguna manera, e interactúan lo natural con lo cultural, lo material con lo inmaterial, y el patrimonio sigue sometido a una serie de amenazas, ¿no? El patrimonio es un recurso frágil, no renovable. Por un lado tenemos los desastres naturales, muchos de ellos hoy intensificados por el cambio climático, tenemos la especulación inmobiliaria, tenemos, como también se dijo hace un momento, la falta de presupuesto, la falta de políticas, la falta de legislación. El turismo se ha convertido también en algunos lugares en una amenaza para el patrimonio. Pero por otra parte, además de esta ampliación conceptual paulatina del concepto, tenemos que han ido apareciendo temas que en 1964 no se pensaban, ¿no es cierto? Bueno, el tema de la autenticidad, al cual me voy a referir muy brevemente, la idea del patrimonio como construcción social, que empieza a tomar cuerpo en la década de 1990 con los aportes de las ciencias sociales,
La incorporación del patrimonio cultural inmaterial, el impacto del cambio climático, el tema de cómo el patrimonio puede contribuir al desarrollo sostenible, la gestión del patrimonio basada en derechos, la discusión de estos últimos años acerca de los sitios de memoria asociados a conflictos recientes, que plantea toda otra dimensión del patrimonio, la descolonización del patrimonio, etcétera. Con lo cual, también lo que vamos, o al menos yo percibo que en los últimos años, ha habido un cierto desplazamiento, al menos de la época en que nosotros nos formamos, donde básicamente nos enseñaban a manejar la materia, a cuestiones que tienen mucho que ver con lo social, con los derechos humanos, y con otros temas que una vez más en 1964 no pensaban, ¿no? Ahora, esta es una de las que voy a pasar rapidito. Yo creo que hay muchos principios de la Carta, sobre todo cuando se habla de la conservación, que podemos revisar la forma en que están dichos, pero el espíritu es válido, ¿no? Por ejemplo, nadie va a poner en duda que la conservación implica la intervención de muchas profesiones o una interdisciplinariedad, que hay que mantener los edificios como primer paso, que tienen que tener una función útil a la sociedad, que hay que conservar el entorno, que hay que evitar el desplazamiento, que hay que conservar in situ la escultura, pintura o decoración. Es decir, hay varios principios, nuevamente, podemos pensar la forma en que están dichos, pero quizás no cambiar totalmente su espíritu. Creo que sí hay un aspecto que merece ser repensado, y es la valoración del patrimonio. Porque la Carta de Venecia, en su artículo 3, dice que la conservación y restauración de monumentos tiende a salvaguardar tanto la obra de arte como el testimonio histórico. Y creo que acá está la influencia de Cesare Brandi, ¿no? Porque él hablaba de eso. Obviamente hoy no nos podemos quedar únicamente con valores históricos, que aparte habría que definir a qué llamamos valor histórico o valor artístico, sino que a la vez hoy es insoslayable, inevitable tener en cuenta otros tipos de valores, diferentes visiones, diferentes voces, sobre todo voces que durante mucho tiempo fueron invisibilizadas, fueron no tenidas en cuenta, fueron marginadas. Entonces, creo que estas pocas imágenes que he puesto muestran también cómo todo eso debe de alguna manera ser incorporado, y bueno, de esto Carolina habló hoy por la mañana, pero estos colectivos, digamos, como tienen mucho para decir en lo que es definición, identificación y valoración del patrimonio. Bueno, uno de los temas más complejos, cuando la Carta habla de restauración, es el tema de la autenticidad, que en realidad no la define. La Carta de Venecia no dice qué es la autenticidad. Dice, por un lado, bueno, conservar las obras en toda la riqueza de su autenticidad. Dice que la restauración se tiene que basar en el respeto por las partes auténticas, pero a ver, ¿cuáles son las partes auténticas? Ahora, lo que uno puede leer entre líneas y, bueno, leyendo otros textos, sobre todo de quienes trabajaron en la Carta y demás, hace mucho hincapié en la persistencia del material original, de la sustancia original. Cosa que, y acá pongo por eso dos ejemplos y uno de un edificio moderno, digamos, muchas veces sabemos que no es posible, que la sustancia material, así como nosotros, nuestros cuerpos se van deteriorando con el tiempo. Bueno, y todo esto, como bien saben todos también, fue puesto en crisis justamente por culturas no europeas, por culturas orientales, lo cual llevó a esa importante reunión sobre el tema de la autenticidad realizada en Nara en el año 1994, de la cual surge ese documento de Nara, del cual este año conmemoramos los 30 años, que introduce algo que parece obvio, pero nunca viene mal recordarlo. No podemos establecer una idea de autenticidad de valor universal.
La autenticidad tiene que ser definida en el seno de un contexto cultural específico. Eso lleva a que, por ejemplo, volviendo a, por ejemplo, el caso en nuestra región, cuando hablamos de la arquitectura vernácula, cuando hablamos, no me puedo extender, pero me gustaría comentarles lo que dijo la UNESCO cuando Chile presentó las iglesias de Chiloé. Bueno, o la arquitectura en tierra, que para toda nuestra región es tan importante. No, brevemente dijo lo siguiente. Más allá de que el material se ha tenido que ir cambiando a lo largo del tiempo, porque es un material orgánico, un material que se deteriora fácilmente, ni hablar si se produce un incendio, etcétera. Todo esto se mantiene porque existen los conocimientos y las habilidades para intervenir. Entonces, eso me parece fundamental ponerlo como parte de la autenticidad, sobre todo porque esos conocimientos tradicionales, esas habilidades, esos oficios, son parte de un patrimonio vivo, ¿no? Sí. Desconocía ese aspecto, pero te digo que en todo caso, va en contra de la justificación que dio la UNESCO o el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO cuando las inscribió. Porque justamente, bueno, exacto, la de Adenara dice eso. Pero la UNESCO reconoció justamente la persistencia de esos saberes tradicionales. Está dicho en algún lado más que no recuerdo, bueno, pero la idea es esta. A ver, nosotros hemos tenido una formación profesional y hay lo que se podría llamar un conocimiento profesional. A mí la palabra experto mucho no me gusta, pero hay conocimientos que están, bueno, hoy había problema con la palabra comunidades también, digamos, en las comunidades ya saben a qué nos referimos, que justamente, no solo en función de proteger un patrimonio material, pero cuando hoy hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de uso racional de recursos como la tierra o el agua, cuando hablamos de combatir o, digamos, de alguna manera gestionar impactos del cambio climático, ahorro de energía, etcétera, estos conocimientos tradicionales son esenciales. De ahí que se está promoviendo un diálogo bidireccional entre esos saberes profesionales y tradicionales. Bidireccional, o sea, ninguno tiene más valor o más validez que el otro, ¿no? Bueno, siempre dentro de esta historia de la autenticidad, recuerden que prácticamente la única forma de reconstrucción que admite tanto la Carta de Atenas, pero básicamente la Carta de Venecia, es lo que denomina la anastilosis, ¿no? Ahí tienen la fachada de la iglesia de San Ignacio Miní antes de la intervención y cómo la vemos ahora, donde lo que se ha hecho únicamente es, bueno, volver a poner en su lugar algunas piezas que se habían desprendido, consolidar y no más que eso. Sin embargo, fíjense que esa cuestión de la reconstrucción en los últimos años se vuelve a poner sobre la mesa. O sea, lo que nos parecía que estaba medianamente claro, resulta que no lo está. Yo muestro este caso porque, bueno, por la trascendencia que tuvo, por lo conocida que es la iglesia de Notre Dame y demás,
fue el más sonado, pero ya hubo varios antes y hubo algunos después, ¿no? Y fíjense que lo interesante para nuestra discusión y nuestra reflexión acá, fue que cuando se incendia toda la techumbre de Notre Dame, inmediatamente la pregunta que surgió es, bueno, ¿qué se va a hacer acá, no? Incluso no sé si las pudieron ver, yo en algunas clases acá no las puse, pero ideas locas, o sea, lo primero que había que hacer era dejar aparte a los arquitectos, ¿no? Porque aparecía con un techo de vidrio, con un edificio de cocheras arriba, con un invernadero y plantas. Bueno, el gobierno francés ni siquiera abrió la discusión. Dijo, Notre Dame va a tener la imagen exactamente igual a la que tenía. Y yo creo que nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Nos la imaginamos de otra manera? ¿Alguien se imagina la Catedral de Notre Dame con un techo de vidrio? No. Pero, a ver, ¿por qué traigo el caso? Porque, una vez más, cosas que nos parecía tener relativamente claras, como que no es admisible una reconstrucción, como diría John Ruskin, no es posible resucitar a los muertos, sí, es posible. De ahí que el ICOMOS, por el año 2017 o 16, si no recuerdo mal, empieza a organizar una serie de talleres, de reflexión, de discusión acerca del tema de la reconstrucción post-trauma. Esa era la idea, ¿no? Un trauma que puede ser una destrucción por un conflicto bélico o puede ser por un desastre natural. Eso es una de las tantas publicaciones que se hicieron con casos de estudio, pero digamos, es un tema que está nuevamente en discusión y en reflexión. ¿Y por qué en parte está en discusión y en reflexión? Porque ante hechos traumáticos, recuerdo por ejemplo cuando hubo un gran terremoto en Nepal que destruyó todos los templos que tenían cientos y cientos y cientos de años, ahí las comunidades también dijeron, no, no queremos un templo nuevo, moderno, queremos tener lo mismo que teníamos. Bueno, dos reflexiones breves acerca de una cuestión. La protección del entorno es uno de los principios de la Carta de Venecia que parece tan simple de entender y todo, pero, pero tan difícil de aplicar, sobre todo cuando vemos algunas, estas son 3 casos de 3 ciudades argentinas, ¿no es cierto? Pero lo quería mencionar por lo siguiente, porque en realidad la Carta de Venecia, cuando habla de la protección del entorno, dice, bueno, cuando el entorno tradicional subsiste con su escala, etcétera, etcétera, cualquier intervención, demolición o construcción de edificio nuevo que pudiera alterar, aclara, pero digamos es bastante estricta en ese sentido. No es como si uno la tomara al pie de la letra, es como que no se puede hacer nada. En realidad lo que hay que evitar son cosas como la que ven en la foto de la izquierda, ¿no? Que además es un arquitecto muy famoso, pero digamos, de ninguna manera, y de hecho documentos que vienen después, las mismas cartas del ICOMO sobre ciudades históricas, ni hablar de la recomendación UNESCO de 2011 del paisaje urbano histórico, no solo que limitan, sino que alientan la aparición de arquitectura contemporánea en contextos históricos. Obviamente, una arquitectura que dialogue armónicamente con esos contextos o edificios históricos. Y quería hacer una referencia al tema del desplazamiento de edificios patrimoniales, que también parece muy claro en su enunciado. Esa es la Casa Beban, que está en Ushuaia. En su situación original, cuando era parte del tejido urbano de la ciudad, y bueno, luego en un momento la adquiere, creo que era el gobierno local que la compra, y como estas son casas que venían en cajones y se armaban, y bueno, se desarmó y se trasladó a otro sitio porque así se garantizaba su preservación. Pero fíjense, lo que dice la Carta de Venecia es que el desplazamiento está admitido cuando es la única forma de garantizar la preservación del, usemos la palabra monumento, ¿no? Del edificio. Pero fíjense que en Ushuaia, esas fotos que veíamos antes, de una era de La Plata, la otra la Catedral de Bahía Blanca, la otra en San Salvador de Jujuy, nos hablan de
cómo la especulación inmobiliaria, en realidad, un tema que fue mencionado hoy a la mañana por el texto de Ítalo Calvino, es la que impide la conservación del entorno, ¿no? Como que el poder económico tiene mucho más fuerza que la Carta de Venecia. Y esto es en la ciudad de Ushuaia también, donde, dado que algunas pocas de estas casas de principio del siglo XX, construidas y traídas por lo general de Estados Unidos, ¿no? Estructura de madera y cerramiento de chapa, claro, como están en el centro de la ciudad, en terrenos que valen mucho dinero, bueno, se dieron cuenta que no es muy difícil trasladarlas, las están llevando a otro sitio, pero aparte con un proyecto pueden encontrar información en Internet, Pueblo Viejo. Bueno, creo que acá hay que hacer un llamado de atención muy fuerte. ¿Por qué? Acá sí hay un problema de autenticidad, porque están creando un paisaje urbano que no existió. Si bien los edificios son los edificios originales, reparados y demás, pero se está, así como en muchos edificios, acá se está haciendo un falso urbano histórico. Bueno, les decía que el tema de los sitios, en realidad en la traducción oficial al español se habla de lugares monumentales. En las ediciones en francés y en inglés habla de sitios. Luego introduce conjuntos histórico-artísticos, que en realidad sería lo urbano, ¿no? Si se quiere, los sitios urbanos. En realidad es muy poco lo que dice la Carta de Venecia y básicamente lo que dice que toda intervención se debe basar en los principios de la Carta. Esto es 1964, en 1987 el ICOMOS adopta una carta para ciudades y áreas urbanas históricas que después se actualiza en 2011, ahora hay una nueva actualización más reciente. La UNESCO tiene varios documentos, o sea que en todo caso las falencias de la Carta de Venecia están, están subsanadas, digamos, por documentos posteriores. Bueno, rapidito, y son las dos últimas nada más. Algunas conclusiones, algunas cosas fueron dichas, pero creo que siempre tenemos que partir de tener en cuenta esto. Es un documento que corresponde a un contexto temporal y cultural específico. Está centrada en el patrimonio arquitectónico, básicamente, y en el tratamiento de su sustancia material como soporte de su autenticidad. Eso es lo que en pocas palabras podríamos sintetizar la Carta de Venecia. Entonces, preguntas. Y perdón, digo porque hago estas preguntas. Mi idea personal, cuando se habla, hay que actualizarla, yo digo no. La Carta de Venecia ya es un monumento histórico en sí misma. Entonces, ahí está. En todo caso, tendríamos que pensar, ¿tenemos que hacer un nuevo documento? Bueno, la Carta de no sé dónde. Bueno, un nuevo documento ahora, a orientar intervenciones de conservación y restauración o también que hable de la gestión integral. O sea, conservación y restauración son parte de la gestión, pero todas esas cuestiones que se agregaron después, la gestión vinculada a lo social, al desarrollo sostenible, a la articulación entre distintos actores sociales, bueno, todo eso debería estar incluido en un monumento o centrarnos una vez más en un documento que oriente las intervenciones. Un nuevo documento dirigido a todo el patrimonio o al patrimonio arquitectónico, nada más. Un documento que trate de abarcar la problemática de todas las tipologías y categorías patrimoniales, a mí me parece difícil. Y además ya están las cartas específicas de muchos de ellos. Pero fíjense que creo que también, justamente en esta cuestión que casi roza con la corrección política, hoy nos parece que hablar de patrimonio arquitectónico es muy somos, claro, sos conservador, y no digo otra palabra que quedaría peor. No, yo creo que no hay que tenerle miedo. Hay patrimonio arquitectónico, como hay paisajes culturales, como hay itinerarios culturales. Entonces, tendríamos que pensar en algo que actualice nuestras formas de intervenir en ese tipo, patrimonio arquitectónico, conjuntos de edificios, etc. Bueno, como decía, hay otros documentos posteriores que de alguna manera completan algunas cuestiones de la Carta de Atenas. Y
desde mi punto de vista, la mayoría de principios éticos, nuevamente pensando en intervenciones en un patrimonio material construido, podemos revisar la redacción, pero siguen siendo válidos. Bueno, algunas sugerencias, acá termino, pero creo que hay que revisar la terminología. Creo que tampoco hay que tenerle miedo a la palabra monumento, porque también, si uno hoy habla de monumento o monumento histórico, parece dinosaurio. Pero bueno, es una parte, es una categoría, no todo es monumento, no todo es una visión monumental, pero revisar un poco o repensar la terminología monumento, monumento histórico, conjunto de edificios, sitio, patrimonio arquitectónico, lugares patrimoniales, sitios con significación cultural, etc. Bueno, por supuesto, a esto me referí, revisar los valores que se le asignan al patrimonio. Hoy no podemos dejar de hablar de valor de uso, de valor social, de valores tradicionales. Acá sí hay que sumar, como decía hace un rato, todas las visiones, todos los colectivos, todos los diferentes aportes. Revisar el artículo sobre usos, porque dice, bueno, un uso útil a la sociedad. Ahora, a lo mejor se puede pensar un poco más, ¿cuáles son los usos útiles a la sociedad? Incorporar, por ejemplo, temas en relación con los usos de la sostenibilidad, del ahorro de energía. Bueno, confirmar el tema de la protección del entorno, y creo que hay que ser un poco más enfático en eso. La autenticidad no está basada únicamente en fuentes de información materiales, sino inmateriales también. La autenticidad en relación con un contexto cultural específico, cosa que ya la dijo Nara. Incorporar saberes y habilidades tradicionales como parte, ahí puse patrimonio cultural inmaterial, voy a decir patrimonio vivo, tomando las palabras de Mónica Lacarrié. Y en documentación, al cual no hice referencia, pero es un artículo fundamental de la Carta de Venecia, el 16, hacer hincapié, por supuesto, en la incorporación de todas las tecnologías contemporáneas y en el acceso público a la información, porque es otro de los problemas que tenemos. ¿Dónde están los planos? ¿Dónde están las memorias? ¿Dónde están los informes? Y en mucho, lo digo con experiencia, haber trabajado muchos años en un organismo municipal, se pierde. Sobre todo lo que no estaba digitalizado. Uno va a buscar trabajos que uno mismo ha hecho hace a lo mejor 20 años y mira, hubo una mudanza, se cambió el mueble, se perdió. Bueno, acá con un detalle, no, pero porque elegí esta foto, les digo porque es un detalle de la iglesia de Atlántida, del Eladio Dieste, que es patrimonio mundial, pero creo que el Eladio Dieste justamente es la tradición, es la modernidad, es el uso de un material tradicional, es la innovación, es la creatividad. Entonces, me parece que de alguna manera nos ilustra como latinoamericanos, cosa que reconoció la UNESCO al reconocer este edificio como un patrimonio de la humanidad. Bueno, fui un poco rápido porque se había hecho muy tarde. Les agradezco muchísimo la atención. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Recuerdo del encuentro. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Un lujo realmente este cierre de este primer día. Seguimos aprendiendo. Cerramos por hoy. Los invitamos a participar mañana en las distintas... están escribiendo en el chat. Perfecto. Ahí. Allá. Bien. Bueno, muchas gracias a los presentes y a quienes han seguido a lo largo del día todas las instancias en forma virtual, a distancia. Mañana entonces seguimos con las actividades de acuerdo a lo previsto en el programa. Sala de sesión para ponencias, sala de sesión para trabajos en el foro de estudiantes y jóvenes profesionales. Y por la tarde, nuevamente, panel de especialistas y conferencia del arquitecto Jorge Bozano para cerrar el día. Así que retomamos entonces mañana. Muchísimas gracias a todos y a todas.